¿Sabías que varios personajes del Chavo del Ocho tuvieron un trágico final dentro de la historia escrita por el mismo Chespirito de manera oficial? Quédate para enterarte de este perturbador secreto que muchos no conocen. La popularidad de Chespirito aumentó tras el estreno de la serie Sin Querer Queriendo. Debido a esto, decidí hacer varios remakes de algunos videos antiguos sobre el Chavo del Ocho, pues la mayoría ya no se adaptan al formato actual. Si me sigues de muchos años atrás, sabrás que las teorías del Chavo del Ocho son uno de los pilares de este canal, pues Gronger Oficial se forjó precisamente con estos misterios aún vigentes en la actualidad. De hecho, uno de estos videos fue el más visto del canal por varios años, y el día de hoy quise hacer este video tomando como punto de partida dos videos que hice en el año 2017, uno el 28 de enero y el otro el 30 de abril. Creo que está de más decirte esto, pero debo aclararlo. Este video en ningún momento busca manchar o insultar la obra abordada, ni a las personas que aparecen aquí. Se trata de una leyenda urbana, propia de Internet, que quise abordar aquí, en un canal dedicado al misterio. Quizás ya te habías dado cuenta antes, pero el Chavo del Ocho no fue diseñado para niños. Dentro de su premisa existen varios datos tristes, oscuros y hasta escalofriantes que, de tanto en tanto, se asoman por medio de un chiste. Sucesos que, si quitamos la comedia de en medio, fácilmente podrían nutrir a una historia dramática y perturbadora. Pero este secreto a voces afloró por completo cuando, en 1995, Roberto Gómez Bolaños publicó la novela El diario del Chavo del Ocho. En este libro, Chespirito expandió la historia del Chavo, contestó dudas que siempre se tuvieron al ver la serie original, y se permitió mostrar todo lo que ocurrió en la vida de su protagonista desde un enfoque más crudo y, según el contexto, triste. Pero entre tantos capítulos que prácticamente cuentan lo mismo visto en la serie original, hay algunos momentos que son, como dije en un inicio, escalofriantes. Existen muchos mitos sobre esta novela, y hace poco nació una tendencia en redes sociales de inventar y exagerar lo que se contó en este libro, algunos incluso contando supuestas historias de horror que no aparecen en la novela. Pero créeme, no es necesario exagerar ni inventar nada, porque lo que se narra en el diario del Chavo del Ocho ya es perturbador por sí solo. Pero hay dos momentos en particular que llamaron mucho mi atención cuando tuve la oportunidad de leerlo en el año 2013. El primero fue el arco de los orígenes del Chavo del Ocho, antes de llegar a la vecindad. En estos primeros capítulos se narró cómo este niño pasó el inicio de sus días en una familia rota y cómo fue abandonado en una guardería para posteriormente ser reubicado en una casa hogar, en la que sufría maltrato y vejaciones. Durante ese periodo de tiempo se explicó que el Chavo tenía que soportar a su cuidadora, una mujer muy colérica y violenta llamada Martina. Pero también se abordó ligeramente la amistad con el famosísimo Chente, el que se mencionó en la serie y que muchos creyeron imaginario. No lo era, sí existió,
pero en el momento que el chavo lo mencionó dentro de la serie, este ya había fallecido. Si solo viste los capítulos de la serie, puede que tú también creas que Chente es el amigo imaginario del Chavo del Ocho. Esto porque casualmente solo él podía verlo, o convenientemente siempre se iba cuando los demás personajes de la vecindad llegaban y preguntaban por él. Otros pensaban que más bien era un pretexto, una mentira creada por el Chavo para encubrirse a sí mismo y no ser descubierto cuando hacía travesuras, pues siempre que alguien lo regañaba, él echaba la culpa a su invisible amigo, Chente. Pero este misterio fue resuelto en el diario del Chavo del Ocho. Chente sí existió y convivió con el protagonista durante el periodo en el que éste vivió en la casa hogar. Ellos eran muy buenos amigos, pero esta amistad no duró mucho. Citando al mismo Chavo, este escribió: en el orfelinato había un niño más grande que yo. Se llamaba Chente y era mi mejor amigo. Lo malo de Chente es que siempre estaba enfermo. Y así, hasta que se murió. Estas líneas, viniendo de la historia oficial del Chavo del Ocho, son muy fuertes. No se sabe con detalles qué enfermedad padecía Chente, pero algunos dicen, y esto ya cae en el terreno de las teorías, que no fue lo que realmente pasó. Más bien, el Chavo creyó esto por su gran inocencia, y algunos teorizan que la causante fue Martina, que en un arranque de furia le dio un mal golpe y acabó con él. Otros dicen que quizás sí falleció de una enfermedad, pero esta se agravó por la negligencia de la mujer, algo que suena más coherente. Volviendo a los datos oficiales del libro, todo esto provocó que el Chavo huyera y viviera unos días en la calle, y poco antes de llegar a la vecindad, se topó con unos niños que vivían ahí y que eran adictos. Este fue uno de los momentos más densos en la historia del Chavo del Ocho, porque incluso se narró, con detalles, el momento en el que uno de los miembros de la pandilla sufrió un accidente de tránsito, y el Chavo vio todo, dejando una descripción tan gráfica que no puedo contar aquí. De hecho, él escribió que aunque pasaron los años, a veces lo soñaba, y cuando eso pasaba, despertaba muy asustado, gritando desesperadamente. Pero considero que el final más triste de todos fue el de uno de los personajes principales de la vecindad, quien perdió la vida en los sucesos ocurridos poco después del final de la serie. En un capítulo se abordó que durante varios días, Jaimito el cartero no había salido para nada de su departamento. El Chavo exclamó: ayer pasó lo mismo que la otra vez. Jaimito el cartero no salió de su casa para nada. Yo me di cuenta porque había estado esperando a que bajara, para que viera que ya puedo saltar desde el 5º escalón, pero para nada que bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo. El Chavo hizo una pausa en su relato y entró al departamento de Jaimito para, finalmente, escribir. Tenía los ojos cerrados, como si nomás estuviera dormido, y hasta parecía que estuviera soñando con algo bonito,
pues tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse. O quién sabe, porque Jaimito siempre decía que quería evitar la fatiga. O sea que ya la evitó. Para siempre. Con estos 3 sucesos y algunos más narrados en el diario del Chavo del Ocho, no cabe duda que Chespirito siempre deseó darle un tono más oscuro y adulto a su programa. De hecho, por mucho tiempo se rumoró que él quería que el final abordara cómo el Chavo se sacrificaba para salvar la vida de otro niño y era atropellado. Pero una de sus hijas, que es psicóloga, le recomendó no hacerlo. Créeme, después de saber todo esto, no dudo que por lo menos sí le haya pasado esa idea por la mente. Pero bien, ¿qué opinas tú de todo esto? Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.